En este video vamos a ver cómo hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Como vimos anteriormente, hallar la ecuación de la recta implica calcular la pendiente, que es el valor de A, y la ordenada al origen, que es el valor de B. La diferencia con lo que vimos en los videos anteriores es que en este caso la pendiente no la dan. Nos van a estar dando como dato dos puntos por los que la recta pasan. Yo acá lo representé con un punto al que llamé P1, cuyas coordenadas le puse X1 y 1, y lo representé a través de un P2 en forma general, un segundo punto, cuyas coordenadas son X2 y 2. La idea es primeramente calcular la pendiente, porque nosotros sabemos hallar la ecuación de la recta si conocemos la pendiente. Ahora, ¿cómo hallar la pendiente si tenemos dos puntos? ¿La pendiente qué es? Es la inclinación de la recta. Y nos daba los movimientos en Y sobre el movimiento en X. ¿Sí? ¿Cómo hallamos el movimiento en Y? ¿Cómo hallamos cuánto nos movemos en Y? Como datos que vamos a tener I2 e I1. Si yo quiero calcular cuánto me muevo en Y, lo puedo hacer haciendo la diferencia entre I2 menos I1. Y si quiero calcular también el movimiento en X, ¿sí? Que es la definición de la pendiente, lo que vamos a poder hacer es realizar X2 menos X1, porque hasta acá sería X2, y si le resto X1 voy a tener justamente lo que acá llamé diferencia en X delta X, ¿sí? Entonces, la fórmula para calcular la pendiente, si me dan dos puntos, es restar los valores de Y. Si empiezo por el punto 2, resto I2 menos I1, ¿sí? I2 menos I1. Y como dije, si empiezo en el punto 2, tengo que arrancar con X2 menos X1. También podría empezar a partir de X1, nos va a dar lo mismo. Si empiezo a partir de X1, entonces voy a hacer I1 menos I2, pero si arranqué de el punto 1, voy a tener que hacer X1 menos X2. Y de esa forma, ya sea que arranque empezando de hacer la diferencia desde el punto 2 o desde el punto 1, cualquiera de las dos opciones me va a dar el valor de la pendiente. Y si yo tengo el valor de la pendiente, para hallar el valor de B, una vez que ya tenga el valor de A, tomo cualquiera de los dos puntos, ¿sí? Cualquiera, reemplazo el valor de X y el valor de Y del punto que haya tomado y voy a poder despejar el valor de B. Para ver un ejemplo, puse hallar la ecuación de una recta, que la llamo F, que pasa por los puntos menos 1, 5 y 2, menos 3. Como dije anteriormente, calcular la ecuación de la recta implica calcular el valor de A y calcular el valor de B. Bien, ¿cómo calculo el valor de A? Usando esta fórmula. Es decir, yo tengo dos puntos. ¿Qué punto tengo? Tengo un punto 1, que ¿quién es? Es menos 1, 5, y tengo un punto 2, que es el punto 2 menos 3. A uno de ellos le pongo X1 y su respectivo valor, ¿quién es? I1. Al otro lo llamo X2 y su respectivo valor I2. Es indistinto quién tome en primero y quién tome en segundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular el valor de A? Voy a hacer la diferencia de las Y sobre la diferencia de las X. Tomando cualquiera de punto primero, puedo tomar el primer punto P2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si tomo el primer punto P2, voy a hacer I2 menos I1 sobre X2. Siempre recuerden que arrancamos siempre del mismo punto, menos X1. Ojo con este menos, ¿sí? Considérenlo bien en la fórmula. ¿Quién es I2 en este caso? I2 es menos 3. Le tengo que restar, pongo menos, este menos, ¿sí? El valor de I1. ¿I1 quién es? 5. Sobre, tomo X2, ¿quién es X2? 2. Ojo esto, pongo menos. Digo ojo, ¿por qué? Porque este menos es este menos. Y ahora X1 tiene un signo negativo, por lo cual me va a quedar menos menos 1. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso. Este menos es de signo, ¿sí? de resta, y el X1 en este caso tiene signo negativo. Entonces lo coloco entre paréntesis. Después pueden hacer en la calculadora menos 3 menos 5, me da menos 8.
y acá me quedaría 2, menos menos se transforma en más, 2 más 1 que me da 3. Y ahí, como no se puede simplificar ni hacer nada, directamente este sería mi valor de A. ¿Sí? Fíjense que si hubieran hecho, y esto lo hago pero más que nada para que lo observen, si yo hubiera hecho, en vez de I2 menos I1, hubiera puesto I1 menos I2, y hubiera puesto X1 menos X2, nos va a tener que dar lo mismo. Observen, si tomo I1, ¿quién es I1? 5. Y le resto I2, ¿quién es I2? Menos 3. Todo esto sobre, ¿quién es X1? X1 es menos 1. Le resto el valor de X2, que es 2. En este caso nos daría 5 menos 3, sería 5 más 3, que nos da 8 positivo, sobre menos 1 menos 2 me da menos 3, que me quedaría menos 3. Recuerden que en una fracción los signos de no van abajo, entonces hago la regla de los signos, más por menos, menos, y 8 dividido 3 no se puede hacer porque no da exacto, da periódico, entonces lo dejo expresado como fracción. Observan que da lo mismo. Es decir, ustedes hacen un recurso, ¿sí? Pero les va a dar lo mismo arrancando del punto 2 o arrancando del punto 1, cualquiera de las dos opciones. Una vez que tengo el valor de A, hacemos lo mismo que hacíamos en lo que expliqué en el video anterior. Colocamos el valor de A, que ya lo tenemos, nos da menos 8 tercios. Y ahora tengo que calcular el valor de B, que no lo conozco. Y recuerden que para calcular el valor de B usábamos un punto. Bueno, en este caso tengo dos para elegir. Hacen el que les gusta, es decir, utilizan este o este, les va a dar lo mismo el valor de B. Es decir, eligen ustedes o utilizan el punto menos 1, 5 o utilizan el punto 2, menos 3, cualquiera de los dos que yo les haya dado. Yo en este caso voy a utilizar el punto 1, pero se puede usar cualquiera de los dos. Es decir, menos 1, 5. Sé que pasa por ese valor. ¿Qué significa que pasa por ese valor? Que cuando la X toma el valor menos 1, la Y me tiene que dar 5. Eso lo uso para reemplazar. Reemplazo la Y por 5. Recuerden que entre menos 8 tercios y la X hay un por lo cual pongo por el valor de X que me da menos 1 y trato de despejar B. Recuerden que como B está positiva la dejo de este lado y primero resuelvo esto. Lo pueden hacer con la calculadora. Ponen en la calculadora menos 8 tercios por menos 1, igual es fácil esto. Menos por menos nos da más y 8 tercios por 1 nos da 8 tercios. Y acá despejan B. Recuerden que mi consejo siempre es dejen B de este lado, que está positiva, y pasen el 8 tercios al otro lado. ¿Cómo lo paso el 8 tercios al otro lado? Si está sumando, pasa restando. Entonces queda 5 menos 8 tercios. Y entonces ahí lo pueden hacer con la calculadora, porque les va a dar una fracción. ¿Y qué fracción nos va a dar? Si lo hacen bien, ¿sí? Les va a dar 7 tercios. Y entonces, 7 tercios positivo. Entonces ese sería el valor de B. Conclusión, ya puedo escribir la fórmula. La fórmula de mi recta se llamaba F. La fórmula de mi recta F, no se olviden que tienen que escribir la fórmula. No vale solo hallar el valor de A y el valor de B. Una vez que ya tengo la A, la reemplazo, es menos 8 tercios, X, y el valor de B, ¿cuánto dio? 7 tercios positivo, por lo cual pongo más 7 tercios. Y ahí ya tengo la función escrita. También me piden representar. Fíjense que para representar, si tengo que tomar el corte con el eje Y, que es 7 tercios positivo, digamos, no es muy útil. ¿Por qué? Porque 7 dividido 3 me va a dar periódico. Cuando yo tenga que representar y me den como dato 2 puntos, lo más fácil y lo más cómodo, ¿qué es? Es representar los 2 puntos. Es decir, ustedes hacen un eje X, un eje Y, toman una escala, la misma escala en X que en Y, como siempre. Yo estoy tomando un cuadradito, una unidad. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, 5. Este sí. Y acá tendríamos X. Y acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Entonces, ¿qué conviene graficar? ¿Usar 7 tercios para después moverme según la pendiente? No, conviene directamente representar los 2 puntos. ¿Qué puntos son? Un punto es menos 1 de X, menos 1 de X, y de Y, ¿qué? 5, menos 1 de X, 5 de Y, estaría acá. ¿Lo ven?
menos 1 de x, 5 de y. Y después marco el otro punto, ¿quién sería? 2 menos 3, 2 de x menos 3 de y. Con esos dos puntos yo ya puedo representar perdonen, pero no lo puedo representar con una sola mano. Bueno, lo voy a tratar de hacer aproximadamente. ¿Sí? No puedo utilizar una sola mano para representar. Pero si lo hacen bien, con regla, fíjense después que pueden corroborar que 7 dividido 3, ¿sí? Nos da 2,3 periódico. Fíjense que tiene que cortar el eje Y aproximadamente en 2,3. ¿Lo ven? Y entonces ahí corroboran que está bien hecha la gráfica. Ahora, otro de los tipos de ejercicios, estos son parecidos al ejercicio 1 que mandé, que algunos ya los hicimos por Zoom. El que no lo hizo por Zoom, por eso estoy haciendo este video, para que lo tenga o lo tome como referencia. El ejercicio 2 le dan la gráfica y le pide hallar la ecuación de la recta. La única diferencia es que ya la gráfica se la dan, por lo cual lo primero que van a tener que hacer es descubrir quiénes son los puntos que yo les marco. Entonces tienen que fijarse quién es el punto 1 y quién es el punto 2. ¿Cuáles son las coordenadas? Observen lo siguiente. Si yo veo el punto 1, recuerden que coordenadas es x e y. ¿De x qué tiene? De x tiene menos 3 y de y ¿cuánto tiene? De y tiene 4, ¿lo ven? Por lo cual el punto 1 va a tener como coordenadas menos 3 de x, 4 de y, que no es lo mismo que pusieran 4 menos 3. Así que tengan cuidado siempre que primero va x y después va y. Y después tienen el punto 2, que también se los marco. ¿Y qué coordenadas tienen? De x tiene 1 y de y tiene menos 2, ¿lo ven? Por lo cual el punto 2 va a tener de coordenadas 1 menos 2. Y bueno, a partir de ahí hacemos como hicimos en el ejercicio anterior. A uno lo llamo x1 y 1, al otro lo llamo x2 y 2. Calculo el valor de A. El valor de A es diferencia en y sobre diferencia en x. Realizo la diferencia de la y, que es menos 2 menos 2 menos 4. Y realizo la diferencia de las x, que las x es 1 menos 3. Por lo cual me va a quedar menos 2 menos 4, que nos va a quedar menos 6. Y 1 menos 3, que queda 1 más 3, que da 4. Si hacemos la regla de los signos, menos por más me da menos, y el 6 con el 4 se puede simplificar. Si no lo ponen así en la calculadora, menos 6 fracción 4, y la calculadora lo simplifica por 2 y les queda menos 3 medios. Ya tienen el valor de A, por lo cual escribo cuánto es la A. La A es menos 3 medios X y me falta calcular la B. Y para hallar el valor de B, ¿qué hago? Utilizo cualquiera de los dos puntos. Si quiero ahora elijo este, el punto 2. El punto 2 tiene coordenadas 1 menos 2, por lo cual la x la reemplazo por 1 y la y la reemplazo por menos 2. La y la reemplazo por menos 2, la x la reemplazo por 1 y primero recuerden que se resuelve este término. Menos 3 medios por 1 me da menos 3 medios y luego despejo la b pasando el menos 3 medios al otro miembro sumando. Y entonces tengo que el valor de b es igual a menos 2 más 3 medios. Menos 2 más 3 medios lo pueden hacer también en la calculadora. Les va a dar menos 1 medio. Y ahí tengo el valor de b. Entonces ya puedo escribir la fórmula. Supongan que en esta la llamo g. La fórmula tiene como valor de a menos 3 medios, x, y el valor de b menos 1 medio. Una de